hay un Hassan ahí. Sí, Es tenemos que un no Hassan vino porque pequeño, tenía porque dolor de está enfermito, guatita. Está enfermito. Tenía dolor de guatita, entonces lo pusimos ahí. Y este se lo regalaron a él y estamos poniéndole Es como el nombre. hijo de Hassan. Es como el hijo... Pero no tiene nombre todavía, diputada, si usted quiere ¿Colaborar? con la Voy a idea. pensar un nombre. Por Yo lo sé- pronto, saludos a Hassan. Sí, que está en su Que se casita, mejore. con la guatita Que se mejore. mala. Que se mejore. Diputada, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas Muchas gracias por su gracias. sentido del humor. Sobre todo un viernes. Exactamente. Hoy estamos, pero... No, nosotros están llevamos, ahí. es que llevamos 2 días con lo de Full, la full. Constitución y no podemos creerlo. Es como que Estamos de todos verdad medio ya atorados, en realidad. estamos tirando la esponja con esa cuestión ya. a esta altura. Todavía estamos esperanzados. Ah, Ya. Doña Alejandra, un gusto tenerla por acá. Usted es parte de la Comisión de Seguridad y ayer hubo una noticia bomba respecto de la desarticulación de un grupo que se hacía llamar, ¿cierto? Sí, nosotros queremos hacer ese hincapié en eso. Sí, no nos gusta que lo Resistencia Mapuche Lafkenche. que era un grupo delictual, ¿cierto? Hay Que una no tenía buena... nada que ver, al parecer, con reivindicaciones Exactamente. reales respecto Hay de... un buen trabajo ahí del gobierno, el hay un pueblo buen mapuche. trabajo de los fiscales. ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué comentario nos puede hacer respecto de esto? Porque creemos que es una noticia de seguridad bastante importante, ¿no? Sí, yo me enteré también por la prensa, Se igual enteró que por la usted, prensa. me enteré por la prensa. Como corresponde, está bien, estas son cosas que no se anuncian previamente, por cierto, son investigaciones que probablemente duran muchos años, como al parecer así fue, y eso es lo que permitió desbaratar esta, y yo debo decir también otras bandas, ¿no?, que han estado en la zona muy vinculadas al robo de madera, pero también a otro tipo de situaciones delictuales, yo diría más bien crimen organizado derechamente, donde Tal cual. hay como un multi-root, ¿no? O sea, tienen como negocios en el robo de madera, ¿cierto? Ilícitos de tráfico de armas, ¿cierto? De armas incluso que se pueden, bueno, ya sabemos, infiltrar en nuestro país de manera ilegal de muchas maneras. También narcotráfico, para eso utilizan la extorsión, para tomar territorio. Es decir, hay una organización criminal de un gran poder de organización, como digo, con mucho poder adquisitivo y que ha ido creciendo, a mi juicio, y por la luz de los antecedentes, estas organizaciones han ido creciendo en esta zona principalmente frente al abandono del Estado. Es decir, cuando el Estado se retira, cuando el Estado abandona en un montón de ámbitos, entonces entran estas bandas delictuales a tomar territorio, a poner en el fondo también la chapa ahí de que muchas veces tienen que ver con temas que nosotros validamos, legitimamos, como son las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, pero en este caso son chapas que en el fondo se ponen por delante para que se distorsione también, evidentemente, la opinión pública. Afortunadamente se ha ido avanzando, generando condiciones, entregando más herramientas al Estado para que pueda actuar. Recordemos a la opinión pública que no siempre lleva la línea de lo que se aprueba, pero se aprobó la ley contra el crimen organizado, que da más herramientas al Estado veras, para po. poder hacer investigaciones. Por otra parte, la ley antinarco, que también hay que decirlo, la derecha la tuvo en el Tribunal Constitucional un buen tiempo antes que fuera promulgada. Y por otro lado, tenemos la ley contra el robo de madera, que también actualizó las posibilidades de atacar estas bandas. Entonces, han habido mayores herramientas en este poco tiempo, iniciativas que ha impulsado también el gobierno, sin embargo, no es suficiente. Es decir, el crimen organizado muchas veces avanza más rápido que el Estado, y entonces ahí es donde tenemos que seguir hincando el diente. Y por otro lado, la arista de la colaboración de carabineros, de policías, en estas bandas criminales, que a mí me parece de suma relevancia que no lo dejemos pasar. Creo que, y eso era una de las cosas que pensábamos ayer, también conversando con alguna gente, es difícil creer que 2 carabineros, o un ex carabinero que se retiró hace poco y uno activo, tengan tanta información, ¿sí?, de los operativos, de dónde se están disponiendo los recursos, de cuáles son los movimientos que se van a dar con tanta anticipación para que esta banda en el fondo pudiera actuar con toda libertad. A mí me parece altamente preocupante, sospechoso. Yo creo que esto debe investigarse en profundidad, porque no sabemos hasta dónde llega,
¿no? Este tipo de infiltración o de colaboración. Lamentablemente, con esto se pone en tela de juicio una institución, pero para que justamente sea creíble, para que justamente tengamos garantías, ¿no? De probidad, de legitimidad respecto de la no corrupción, tenemos que investigar esto a fondo. A mí me parece ¿Habrá que dudoso. estudiarlo? ¿Habrá dudoso. que estudiarlo? Qué pesado. ¿Habrá? Oye, Bueno. bueno, sí, porque, bueno, sí, Han aparecido otros. han aparecido, lo que pasa es que, claro, hay empresarios de la zona también vinculados, ¿no es cierto? Pero ya había habido bastante, había como algunas personas que se salen como de los moldes, ¿verdad? En medios más independientes, como el ex Capitán Toledo, incluso la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, que habían hablado de que esto iba mucho más allá. Y nunca los habían como que eran... quedaban esto como, Quedaba como en el rumor. ambiente, en el rumor, exacto. Pero ahora se confirma. Se confirma que hay carabineros activos, carabineros en retiro, ¿verdad? Que están vinculados a este tráfico. Y la verdad es que yo recuerdo que una de las promesas del gobierno para llegar, del programa de gobierno, era justamente hacerse cargo de esto que pasa en las policías, ¿no? Y de hacer una reestructuración. Nada de eso ha sucedido. Estamos ahí. Y recién cuando aparecen este tipo de cosas, uno dice, ¿En qué está? ¿en qué está? Exacto. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Se puede presionar desde el Congreso para que eso sí suceda? Mira, yo creo que una de las cosas que algunos de nosotros no hemos soltado y ahí tenemos ahí siempre pendiente es el tema de la reforma a las policías. Y nosotros dijimos una reforma profunda porque efectivamente necesitamos hacer esta reestructuración de la que tú hablas. No eliminar a carabineros como se había pensado. Es evidente que necesitamos policías que además tengan labores diferenciadas. Una que tiene un carácter investigativo, por supuesto, otra que es la que está más cotidianamente en la calle, más cerca de la población, que tiene un carácter incluso más preventivo, no solo persecutor del delito. Entonces, hay un tema que hoy día no avanza como uno quisiera, pero hay un espacio que la gente no conoce, pero que es la unidad consultiva por la reforma a las policías. A mí me ha tocado participar. ¿Hay una unidad consultiva por la Sí. reforma de la policía? No sabía tampoco yo. Sí, y participa gente, digamos, representantes de la sociedad civil, personas que tienen un prestigio académico, que Perfecto. son de distintas áreas, ¿no? Abogados, de fundaciones. Qué interesante. Sí, ¿no? Cosas bien, es bien diverso el espacio. ¿Pero es oficial? Sí, claro. ¿Creado por? Por este gobierno. ¿Con un Mira. decreto? No tengo claro cómo es la creación, la verdad, pero sí está Pero existe y se José reúnen. Roa, sí, Que funciona. mira, qué José Roa bueno. está a cargo, sí. Ya. Y ha hecho algunos avances. A mí me ha tocado participar en algunas de esas reuniones, lamentablemente no he podido ir siempre, no es una de mis obligaciones, estoy como invitada solamente. Claro. Pero me interesa, por supuesto, y ahí se han discutido el cómo se avanza, ¿ya? Se ha discutido cuáles son las prioridades, por dónde habría que empezar. Ha participado también el general director de Carabineros, es decir, como se está haciendo esa pega, sin embargo, es ¿Lento? difícil por dónde ir avanzando, porque además hay proyectos de ley que tocan un poco esta reforma, porque la reforma no es un proyecto de ley, son varias iniciativas legislativas y medidas también administrativas y de inversión en recursos Pero la que inversión nos en recursos debería... han llegado. O sea, el otro día Sí. unos autos, pero no sé qué. Sí, claro, el tema es que también la planificación o el diseño de para qué son esos recursos, cuál es el diseño estratégico que tú requieres para esa inversión es importante. Sí, pues, pero es que por eso lo veo, pongo como contradictorio, diputada, porque en el fondo los recursos están llegando, pero no de la mano de la unidad de consulta de reforma a las policías. Entonces, No, lo porque está es haciendo una todavía- unidad consultiva, Por no eso. es la que define, digamos. Bueno, es súper complejo porque una de las cosas que, no sé si está de acuerdo conmigo, diputada, que sucede es que cuando se le pregunta a los carabineros para qué van a usar los recursos, a mí me ha pasado, por ejemplo, nosotros íbamos a entregar un auto carabinero de la municipalidad, con dinero municipal. Y resulta que nos juntamos con los carabineros para que ellos pudieran decirnos si lo iban a usar o no ¿Y dónde? en Ñuñoa. Ya. Y que no lo usaran, o sea, en persecuciones sí, pero que en realidad quedara en la comisaría de Ñuñoa, a eso queríamos referirnos.
y nunca como que nunca son claros, como que no se sabe cuántos carabineros hay realmente, por qué hay más acá o más o menos, no entregan esa información, po. O estoy la diputada me La está estamos mirando metiendo en la cara problema. de ¿por qué me metiste en este tema? No, sí, yo no tengo nada que ver. No, sí sé, pero es un tema complejo, pero es verdad, porque no Es entregan un la tema información. complejo, pero también es de público conocimiento que hay falta de dotación, por ejemplo. Exacto. O sea, eso es de público, de público conocimiento y además la excesiva cantidad de labores administrativas que realizan personal que podría estar en la calle, por ejemplo, versus esas labores que podrían hacer, digamos, civiles Personal de contratados. civil, claro. Entonces, todo eso es parte también de esa reestructuración. No todo requiere proyectos de ley. Algunas son medidas administrativas y algunas se están tomando. Por ejemplo, el llamado a servicio a carabineros que están en retiro bajo ciertas condiciones, que ya fue promulgada esa ley que aprobamos hace poquito y que eso va a permitir traer al servicio a carabineros que están en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque tienen una carrera que sabemos que es muy corta en comparación a lo que ellos podrían seguir trabajando porque tienen una salud física que se lo permite, porque tienen, por supuesto, una carrera intachable y que, por tanto, no tienen ningún cuestionamiento para poder volver a servicio. Entonces, ese es un ejemplo que parece ser algo pequeño, pero cuando la gente dice en la calle no hay carabineros, o cuando están los autos, pero no hay quien los conduzca, entonces O sí se viceversa. vuelve relevante. Exacto. Cuando Chile- llaman y le dicen, no, es que no tenemos auto para ir, obviamente que se hace muy relevante. O si tienes autos, Pero no pero tenemos en realidad lo tienes personal. Todos inhabilitado con porque no. licencia. Exacto, y no Bueno, es chiste. hay una cantidad importante de carabineros con licencia, eso también es sabido, Bueno, ¿no? hay dos cosas que me gustaría plantearle en esto, ¿no? Y tiene que ver con que, por un lado, dicen que la izquierda no se preocupa de los temas de seguridad. Y eso se repite. Pero hoy día en la mañana lo escuché en la radio de la Universidad de Chile. ¿Quién lo entonces, decía? No, pero da lo mismo, pero Andrés Palma, un ex DC, que lo Bueno, dijo. Y yo pensaba eso, ¿no? De azul pasó a en amarillo, realidad, ok, a lo mejor el discurso no ha sido tan claro. Pero si vamos a los hechos, este gobierno, que es un gobierno de izquierda, o al menos, sí, se supone que sí, en el papel, bueno, ha hecho mucho más por la seguridad. Se han desbaratado ese tipo de bandas, se han desbaratado los del Tren de Aragua en el norte, la madera en el sur, ¿no es cierto?, etcétera. Cosas que en el gobierno anterior, que era de derecha, del señor Piñera, ni siquiera se sabía, quedaban en la total impunidad algunos delitos súper graves. Se mostraban los delitos, pero eso después no se mostraba ningún resultado. Hoy día sí hay resultado. ¿Qué pasa con la estrategia comunicacional de este gobierno que no diga con fuerza, mira nuestros logros? O sea, es tan impresionante que mira nuestros logros, como tú dices. Claro. O sea, el presupuesto que se está terminando de ejecutar este año es el más grande en términos de seguridad de los últimos 5 años y contemplando el gobierno anterior, ¿no? Pero como no le vamos a echar siempre la culpa al gobierno anterior, para que no digan siempre la culpa al gobierno anterior, al revés, o sea, nos hacemos cargo de la falencia y se hace el presupuesto más grande en materia de seguridad. Para todo lo que implica la seguridad, que no es solo persecución del delito, y eso también es cierto. O sea, tenemos que ver los temas de reinserción social, de tener posibilidades de prevenir el delito, de atender también a aquellas personas que han sido víctimas de delito, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y, por supuesto, fortalecer la labor de los tribunales, de la fiscalía, entre otras cosas. Entonces, a mí me parece que ha habido una visión ahí bien integral en ese sentido para la distribución de los recursos, además de incorporar todo lo que estaba sin uso, como la flota de vehículos, los uniformes más adecuados dependiendo de las labores que hacen las policías, los carabineros en la calle en particular, etcétera, etcétera. Se ha avanzado, fíjate que esto es súper importante, en estas nuevas herramientas que tiene que tener el Estado para perseguir las nuevas formas de criminalidad. Se ha actualizado, por ejemplo, la legislación en los delitos de secuestro, de extorsión. Esos proyectos están aprobados. La ley que sanciona los delitos de cuello y corbata, eso también está aprobado. Eso es importante. Y es muy aprobado porque en el fondo hoy día cuando hablamos de crimen organizado, resulta que también el crimen organizado tiene negocios lícitos, ¿no? También genera, ¿no?, una red que
que también, digamos, tiene que ser investigada por esa vía. Entonces, y también el que la gente no sienta la impunidad, por ejemplo, para que siempre existan clases de ética, ¿no? Claro. Los delitos de cuello y corbata y las clases de ética eran una cosa ya que fue impresentable en su momento. Entonces, ya no más. Y eso han sido iniciativas de este gobierno. Entonces, quien dice que no ha habido logros porque no se han aprobado los 31 proyectos que se comprometieron en ese fast track legislativo del que tanto se habla, pero se han aprobado 14 de 31. O sea, yo miraría para atrás Claro. rápidamente y viéramos en qué gobierno se han aprobado 14 proyectos de esta envergadura en materia de seguridad. O sea, yo me atrevería a decir que es un logro histórico en ese sentido, digamos, para lo que necesita nuestro país. Entonces, ¿nos falta comunicar mejor? Totalmente. Y falta, efectivamente falta, ¿no? Porque hemos dejado de hacer mucho como Estado, digo, en esta materia que hoy día nos está pasando la cuenta. Pero bueno, hay que apurar el tranco y ponernos al día. Ahora, lo que tampoco habla la oposición es que son ellos mismos los que le ponen las trabas en la tramitación a los proyectos de ley. Porque cuando el gobierno le pone las urgencias y se dice, por ejemplo, este proyecto va a tener suma urgencia, no lo ponen en tabla cuando ellos presiden las comisiones. Entonces, ¿Y eso es por qué? Por mala fe. totalmente. O sea, si la Comisión de Seguridad en la que yo estoy sesiona 3 veces a la semana, 3 veces a la semana, 3 veces a la semana. 3 sesiona? veces a la semana, No te puedo creer. hay un día de, de esas sesiones en que no se ve ningún proyecto con urgencia del gobierno. Y nosotros hemos reclamado insistentemente, si tiene suma urgencia, entonces aprovechemos de sacarlo rápido. Si es parte del ¿Y fast track legislativo, ¿Quién se opone? el presidente de la comisión tiene ¿Quién la es? atribución de hacerlo. En su momento fue el diputado Alessandri y ahora es el diputado Longton. Entonces, tú te das cuenta que salen por la prensa a decir el gobierno no cumple, no se cumple el fast track legislativo, la gente, la ciudadanía está esperando, acá se le prometen cosas que no cumplen, pero sin embargo, basta con ver cómo la ministra y nosotros mismos, quienes somos de oficialismo, lo hemos solicitado explícitamente en comisiones y no hay ¿Y caso. qué dice Longton? No, que también es legítimo que se, digamos, que se tramiten iniciativas que son parlamentarias, mociones. obvio que es Por supuesto que es legítimo, legítimo, claro. pero cuando tú tienes urgencias comprometidas, tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados, lo que tienes que hacer es priorizar. Voy a decir algo, diputada, que dice Andrés en un Twitter. Dice, la delincuencia no es una causa, es una consecuencia. La Por causa supuesto de que la sí. delincuencia es la desigualdad. Acabando con la causa, la desigualdad, se acaba con la consecuencia, que es la delincuencia. Los 4 países con menos delincuencia en el mundo acabaron con la desigualdad en la sociedad. Islandia, Dinamarca, Irlanda y Nueva Zelanda. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Claro, podemos hablar mucho de seguridad y de combate a la delincuencia, pero si no atacamos la raíz, que es la desigualdad, que es la raíz de la delincuencia, no vamos a avanzar. Totalmente. Y eso, y yo lo repito, pero así como loro, que en Holanda se han cerrado cárceles. ¿Por qué? Porque hay menos delincuentes. ¿Por qué? Porque hay menos desigualdad, porque el Estado provee, ¿no? El Estado garantiza ciertos derechos sociales. Y con esto quiero pasar, si tú me permites, Por favor. a lo que hablaba Silva ayer, que decía que no quería que el gobierno tuviera monopolio en la educación, la salud y las pensiones como si fueran negocios, ¿no? Y es una cuestión que uno le va a hacer... A mí me enseñaron, lógico, que no son negocios, son derechos. Y cuando tú tienes esos derechos garantizados, mejora la calidad de vida de la población y tienes menos delincuencia. ¿Encuentra una relación entre usted entre eso y lo que estamos hablando ahora? Totalmente, porque en nuestro país, lamentablemente, desde la dictadura en adelante, fue mutando en lo que significa la concepción de lo que debieran ser derechos garantizados a lo que debieran ser servicios que se proveen para consumidores, ¿no? Y esa es la discusión de fondo. Entonces, avanzar en un Estado social y de derechos tiene que ver justamente con ese reconocimiento base. Tenemos que garantizar vivienda digna, salud en buenas condiciones, ¿cierto? También con dignidad, educación integral en todos los niveles, y eso requiere de un esfuerzo del Estado que no es gratis. Eso lo pagan todos los chilenos y chilenas porque entendemos
que es un beneficio no solo individual para el desarrollo pleno de un ser humano, sino que también para lo que significa el desarrollo de una sociedad en su conjunto y la construcción de un país, ¿no? Esta patria de la que tanto se habla muchas veces, bueno, patria es lograr también ese beneficio social de carácter colectivo. Entonces, yo creo que efectivamente hay una intención de distorsionar eso, ¿no? De distorsionar y de retroceder. El convencional decía... Consejeros se llaman ahora. Consejero. Yo era convencional, diputada. El consejero Silva decía, en democracia, todos los temas debieran estar abiertos a su discusión. Claro, pero para avanzar, no para retroceder. O sea, para evolucionar, para perfeccionar nuestra democracia, no para jibarizarla, no para achicarla, no para hacer que finalmente el Estado pierda la posibilidad de garantizar aquello que es esencial para vivir a cualquiera de nosotros en nuestro país. Él hablaba de limitar el Estado. O sea, el Estado ya es bastante pequeño, hay que decirlo, porque sus niveles de alcance son muy escasos y eso lo vemos muy gráficamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, una cosa que puede ser muy cotidiana, ¿no? Cuando se habla del CERNAC, que es como temas de consumidor, ¿no? Tú como consumidor, yo particular, voy, compro algo, ¿cierto? No cumplen con las condiciones que estaban escritas, voy, hago el reclamo y eso tiene prácticamente ninguna garantía para quien consume. El león sin dientes. Exacto. Eso significa entonces que el Estado, bueno, es tan pequeño, no interviene porque eso es un tema entre privados, pero las personas requieren de alguien que ponga reglas muchísimo más claras y exigencias, porque aquí no es porque sea libre mercado todo el mundo va a poder hacer lo que quiere, Claro. ¿no? Y pasar a llevar en el fondo derechos que debieran ser, digamos, regulados de mejor manera. Sí. Buen caso el del CERNAC, que ahora... El CERNAC sin dientes, claro. El Estado puso, o sea, el gobierno puso un proyecto de ley para volver a lo que ya se había aprobado por ustedes en la Cámara de Diputados. Usted no estaba, no, yo no estaba, pero sus predecesores lo aprobaron. Y vino el Tribunal Constitucional y le quitó los dientes. Sus predecesores habían hecho la pega. Exacto. Bueno, el Estado tuvo que ponerlo de nuevo. Eso pasa con un Estado pequeño, po. Y un Estado que, como lo que dice Silva, hay que limitarle la acción. Claro, pues si él no quiere que el Estado fiscalice a las empresas cuando no cumplen sus obligaciones. ¿Usted qué piensa ahora ya con más calma, mirando desde esta posición en la que estamos hoy, digamos, y con los resultados que estamos teniendo, diputada, de haber hecho de inmediato otro proceso constitucional en manos de los partidos políticos? Porque finalmente eso fue lo que pasó, ¿no? Y que, bueno, terminaron saliendo los republicanos, los mismos que ofrecían una que nos una y una con amor, ¿no es cierto? Y hoy día están pasando una aplanadora para hacer una constitución extremista, pero de un nivel, o sea, a la otra, uy, el mamarracho, el no sé qué, pero resulta que esta sí que es extremista, o al menos eso es lo que está quedando. ¿Qué piensa hoy día? ¿Fue un error? Ya, por supuesto, después, digamos, cuando todos somos generales, ¿fue un error haber hecho este proceso constitucional de inmediato después del otro? ¿Fue un error haber dejado esto en manos a lo mejor también de los partidos políticos que no tienen tanta legitimidad? Mira, yo no me atrevería a decir que fue un error, porque yo creo que avanzar en una constitución democrática y generar espacios institucionales para eso, me parece que son anhelos súper legítimos. Es decir... Pero el momento le está preguntando la... Sí, no lo tengo muy claro todavía, no sería capaz de hacer un juicio al respecto. Sí creo que quienes nos comprometimos con este proceso... tenemos todavía la responsabilidad de llevarlo hasta el final. Y no se trata de ser ingenuo o ingenua o tener falsas esperanzas, sino que se trata de la responsabilidad política que uno asume. ¿Ya? Al menos nosotros, y yo creo que es la voluntad de todos quienes están ahí, de los consejeros y consejeras democráticos, hacer que esa pega llegue hasta el final, porque la decisión que se tome posterior a eso va a ser con el proceso ya cerrado,
No significa no develar estas cosas, ¿no? No significa no hacer la crítica. Y de hecho yo valoro mucho lo que ellos han estado haciendo en estos días y además que al fin se les dé un espacio también para poder hacerlo en medios de comunicación me parece que es importantísimo. No podemos volver a generar una distorsión tal que la gente termine aprobando o rechazando algo sin saber realmente qué es lo que se ha discutido, ¿no? Qué es lo que se definió. Yo creo que eso es un tema muy importante. Tenemos igual, por sí o por no, tenemos la responsabilidad de informar bien, pero también de mostrar las consecuencias, Claro, ¿no? De los actos. O sea, como sociedad somos responsables también del proceso en el que hoy día estamos. El Estado también es responsable del proceso en el que estamos, porque esto no fue una decisión de una persona o de un presidente, ¿no? Esto fue una decisión que se tomó de conjunto entre distintas fuerzas políticas con intereses muy diferentes, claramente, pero que legítimamente estamos, ¿no?, demandando una nueva constitución política nacida en democracia. Pero no a cualquier costo. Yo creo que eso también es importante decirlo. Eso me parece muy importante. Ana Cruces dice, saluda a la diputada Alejandra Plasencia, una de las pocas que trabaja para el pueblo, dice. Carolina Albornoz dice, la raíz de esto es tener una mejor educación. Esa es la base de todo. Y me gusta este comentario de Carolina, o sea, Alejandra Guzmán, perdón, porque vuelve a caer en lo de la comunicación y que es tan importante, que tiene mucho que ver con lo que está diciendo recién diputada. Dice, ¿y cuándo el canal TVN será pluralista para que tengamos información y desmentir las falsas noticias y montajes como el Mega que mostró el 11 de septiembre? Se refiere a ese montaje que mostró el Mega el 11 de septiembre, que eran imágenes del estallido social, del una año cuestión nada que 2019. ver, del año 2019. No es primera vez que lo hace. Bueno, no es primera vez que lo hace. Una le creemos que es casual, la segunda podemos no, empezar ya a no. dudar y la tercera nos quedará claro que no. Y la verdad es que también me parece que es muy importante porque usted estaba diciendo recién, diputada, vimos hoy día ya un artículo de La Tercera donde se pone a Kast, según él, diciendo que el gobierno está haciendo campaña en contra. Eso hay que enfrentarlo, ¿no? Y esa es una falsedad. Que salga la ministra de la Mujer a decir que está en contra de que se le quite cualquier atribución a la mujer a decidir sobre su cuerpo, como sería, ¿no es cierto?, lo que pasaría si se aprueba esto. Efectivamente es su trabajo, ¿no? No está... O sea, por supuesto, es no su está diciendo trabajo. voten en contra. Ella está diciendo estos son los Está riesgos. dando una opinión y una Claro. opinión fundada además, no es una opinión al voleo. Claro. Si recordemos que además esa discusión, Ale, tú lo sabes bien, esa no es una discusión nueva. No, Esa es una discusión larga. que llevó muchos años en nuestro país, ¿no? Tuvimos que salir a las calles, y poner lo- nuestros cuerpos ahí en y logró, en riesgo. y logró de algún modo un consenso dentro de un país que avanza, ¿no?, en términos de ser más civilizado, de humanizar los debates respecto a estos temas, sacando sesgos ideológicos y poniendo al centro la necesidad que tienen las mujeres, sobre todo aquellas que nunca han podido acceder, ¿no?, a lo que pueda significar una interrupción del embarazo en buenas condiciones. Tal cual. Un Con tema de apoyo salud, psicológico, un tema de salud pública. etcétera. Entonces, frente a eso, claro, o sea, el que la ministra de la Mujer y Equidad de Género dé una opinión al respecto es parte de su trabajo. Tal cual, si no estaría fallando, digamos. Diputada, muchas gracias por estar aquí hoy día, conversar y enfrentar todos los temas que le pusimos que no fueron pocos. No, pero entretenido, entretenido. Sí, a nosotros nos gusta hablar de seguridad con usted porque es clarita, sabe lo que está pasando, mucho más de lo que se dice en los medios de comunicación, así que vamos a seguir invitándola para conversar sobre eso. Súper. En nuestro rol, justamente. Y yo feliz, al revés, me parece que además tenemos espacio para dialogar, cosa que cuesta mucho en algunos medios, que es todo mucho más rápido, con poca profundidad. Y yo voy a recoger el guante ahí para que hablemos en el futuro, ojalá, sobre reinserción social, que son temas importantísimos que se tocan poco, y también los temas de prevención. Eso, ¿Ya? fundamental. Porque lo que tenemos que hacer justamente es que el delito no se cometa. Tal cual. Intentar eso. Muchas justamente. gracias, diputada. Gracias a ustedes. Saludos a quienes ven el programa. Antes
parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.